Traigo un método para conseguir miles de flechas mediante invento de slot transfer que es realmente fácil. Existen muchos métodos para conseguirlo, pero la mayoría son complejos de explicar y de entender, y necesitas hacer un proceso muy largo. Hoy traigo dos alternativas para que lo puedas hacer. Una fácil, para unas pocas miles de flechas en 15 minutos, y otra algo más larga, basada en el mismo método, pero conseguiremos 10 veces esa cantidad. Vamos a verlo en dos formas. A una la llamaré 12K, porque conseguiremos hasta 12.000 flechas para cada tipo de flecha en unos pocos minutos, y en cualquier partida avanzada que tengas. Es un método muy fácil y no tiene ninguna complicación. Y otra forma que veremos será la que llamaré 100K. Esta es más bestia porque conseguiremos miles y miles de flechas, entre 80.000 y algo más de 100.000. Es algo más largo que el proceso anterior, pero es la forma de obtener el número mayor de flechas posibles mediante un glitch. Antes de empezar, hay un requisito indispensable que debes conocer. Tienes que tener o bien el DLC para poder entrar en el santuario de la espada, o no haber completado la isla Frontia. Cualquiera de los dos es un problema, porque no todo el mundo tiene el DLC, o cualquiera en una partida avanzada ya ha completado la isla Frontia. Así que el requisito es un poco problemático. Lo siento si no tienes alguno de ellos. Quizá te vale la pena que empieces una partida nueva para poder tener la isla Frontia, y transferirte luego las fechas a otra partida. Yo lo voy a mostrar usando ambas, Santuario y Isla Frontia, para que veas que son igual de válidas. Por lo demás, no hay nada que no podamos solventar con todos los vídeos que llevo subidos de invento de slot transfer. Se puede hacer en modo normal o modo experto, de hecho yo aquí lo hago en ambos modos. Puedes tener sin problema la espada maestra, el arco de luz en tu inventario, ropa que no puedas vender, pero como siempre, ten en cuenta que vas a necesitar tener o 0 semillas o más de 500. Lo mismo para los símbolos de valía, de lo contrario se duplicarán. Pero ya sabes que esto no es un problema, tengo un vídeo explicando cómo convertirlos en 999, de modo que lo resuelves fácil. Y el último requisito, el más obvio, tienes que tener los 6 tipos de flechas. Se puede hacer con menos cantidad, adaptando un poco los números, pero creo que no vale la pena hacer el esfuerzo y no tenerlas todas. Empezamos por el método más fácil, que es probablemente el que quieras probar primero. En unos 15 minutos puedes tener todos los tipos de flechas con hasta 12.000 cada una. Podemos hacerlo en nuestra partida avanzada, como dije. En esta estoy en modo experto, simplemente para mostrar que no hay diferencia. Aquí tengo todo tipo de vestimentas, materiales, recetas, eso no importa. Pero sí te recomiendo dejarte algunas recetas hasta el final, así como huecos libres, porque se duplicarán algunas de ellas, aunque no implica ningún problema. Aquí solo tienes que elegir un arco que tenga una buena durabilidad. Te dejo en la descripción un enlace con la durabilidad de los arcos. El mejor es el arco ancestral, con 120. A eso hay que multiplicarlo por 100, y te dará el número de flechas que podrías conseguir. 12.000 es el máximo en el caso del arco ancestral. Por ejemplo, con otro tipo de arco, como el arco de halcón, con durabilidad 50, eso se convertiría en 5.000 flechas. Elige el arco que más prefieras. Vale la pena conseguir el arco ancestral en el laboratorio de Akala, por su durabilidad. Yo voy a hacerlo con él. Como voy a usar el santuario de la espada, lo haré todo desde el bosque Kolok, pero no importaría que desde aquí te fueras a la isla Frontia si no tienes el DLC. Simplemente, el setup es dejarte 6 huecos libres en la pestaña de armas. Tener los 6 tipos de flechas y equiparte el arco elegido, en este caso el arco ancestral, en el último hueco, justo antes de las flechas. Guardamos partida de forma manual y empezamos a glitchear huecos. ¿Cuántos? Pues el número es el siguiente. 6 por los 6 tipos de flecha que tenemos y luego tantos como huecos en la pestaña importante tengas. Yo por ejemplo tengo 12, así que 6 más 12 haré 18 huecos. Como siempre, teniendo al menos 5 arcos dobles o superior, me equipo flechas eléctricas, descarto equipo y voy saliendo y entrando del menú, hasta que Link aparezca sin ropa o calvo. Sujeto 4 materiales, Link no está sujetando nada, salgo del menú, me equipo de nuevo el arco, me lo desequipo con el menú rápido y vendo esos 4 artículos que estoy sujetando. Cuando termino, suelto otro cualquiera en el suelo y lo recojo. Ya tengo 4 huecos glitcheados. Si ahora recojo un arco, luego vuelvo a descartar y equipo otro, al salir y entrar, Link ya vuelve a salir calvo y puedo coger otros 4 materiales, y continúo así hasta conseguir mis 18 huecos. Una vez los tengas, no importa lo que tengas equipado, vamos directamente al santuario de la espada o a la isla Frontia. Aquí recoge 6 armas. Lo bueno del santuario de la espada es que las puedes conseguir todas en el primer nivel.
Cuando las tengas, abre el menú y carga directamente nuestro guardado manual. No te preocupes porque el inventario se ve vacío, a pesar de haber recogido armas, eso es normal. Ahora no toques nada ni abras el inventario. Esperamos alrededor de 30 a 45 segundos. Acércate a un santuario y se generará un nuevo autoguardado. Cargamos inmediatamente ese autoguardado nuevo. Si abrimos el inventario, verás que el hueco número 6 tiene 12.000 flechas, la durabilidad del arco ancestral. Repetimos exactamente lo mismo otras 5 veces, cada vez recogiendo un arma menos. Entramos al santuario o la isla Frontia. Recogemos 5 armas esta vez, cargamos el último autoguardado. Ahora es el último autoguardado, ya no es el guardado manual. Esperamos de 30 a 45 segundos. Generamos un nuevo autoguardado al acercarnos al santuario y lo cargamos. Y así sucesivamente hasta tener todas las flechas a 12.000, o la durabilidad de arco que tú hayas elegido. En este método no tenemos que preocuparnos por nada más. Podemos guardar partida de forma manual al terminar si vemos que está todo correcto y no se ha duplicado nada, a excepción de las recetas como dije. Simplemente puedes comerlas o venderlas si te molestan. Recuerda cerrar el juego y abrirlo para que dejes de tener huecos glitcheados. Es una forma muy fácil de conseguir flechas casi infinitas sin nada más que Inventory Slot Transfer. La cantidad de flechas es más que suficiente, pero si quieres más, vamos al siguiente método, donde podemos multiplicar esa cantidad por 10. Ahora vamos con la cantidad más alta de flechas que se puede conseguir en el juego. La cantidad dependerá del escudo que usemos. Esto lo voy a dividir en dos partes. En la primera transferiremos la durabilidad de un escudo a un arco, y en la segunda del arco a las flechas. La segunda parte es muy parecida al método anterior, pero con algún cambio. Primero tenemos que elegir qué escudo queremos pasar su durabilidad a un arco. Te dejo un enlace en la descripción como antes con la durabilidad de los escudos. El que más tiene es el Liliano, que es el que yo usaré, que tiene 800. Como antes, esto se multiplica por 100, con lo que podemos conseguir 80.000 flechas. Con ese cálculo, mira qué escudos tienes y podrás saber cuántas flechas podrás tener. En mi caso, este escudo Liliano es especial, y me dará más de 100.000 flechas. Al final del vídeo te enseño cómo lo he conseguido. También tenemos que elegir cuál es el arco al que pasaremos la durabilidad. Yo elijo el arco real. Básicamente cualquiera es válido, vamos a modificar su durabilidad de todos modos. Grabamos partida de forma manual. Como siempre que hago estos vídeos te recuerdo que no vamos a volver a grabar más en manual hasta el final, cuando tengamos miles de flechas. Todo el resto será base de autoguardados. Ahora hacemos una cosa más, vamos a desgastar nuestro arco para que se quede dañado, de forma que nos sirva de ayuda visual para saber si hemos conseguido transferirle la durabilidad más tarde. Si lo hemos hecho bien, después no estará dañado. Con lanzar flechas es suficiente para que se gaste. Ahora solo nos queda contar dos cosas, cuántos huecos en la pestaña importante tenemos y cuántas vestimentas que no podemos vender tenemos. Yo tengo 7 huecos ocupados en la pestaña importante y una vestimenta que no puedo vender, la armadura Zora. Si no sabes cuál es la que no puedes vender, acércate a un vendedor y prueba. Recuerda este número, en mi caso es el 8, lo usaremos más tarde. También tenemos que contar cuántos huecos ocupados en total tiene nuestro inventario, pero sin contar materiales ni recetas, ya que después nos desharemos de todo ello. Ni las vestimentas que sí vamos a poder vender. Así que cuenta cuántos huecos tenemos ocupados en la pestaña de armas, arcos, incluidos los huecos que ocupa cada tipo de flecha, que serían unos 6, escudos y de nuevo las vestimentas que no podemos vender, más los huecos de la pestaña importante. Este es el número de huecos glitcheados que tenemos que hacer, pero restándole 1, es decir, a mí me suma 44, por lo que haré 43. Hago los 43 huecos glitcheados como siempre. Me equipo flechas eléctricas, al menos 5 arcos del oso superior, descarto equipo, salgo de menú, entro, hasta que el Link esté calvo. Sujeto 4 materiales. Salgo de menú, equipo arco de nuevo, desequipo de menú rápido, voy a vendedor, vendo esos 4. Suelto un artículo más cualquiera, lo recojo y ya tengo 4 huecos glitcheados. Acabo de hacer lo mismo en el anterior método, así hasta llegar a los 43. Recojo los arcos, ya los suelto y equipo el escudo del que queremos obtener su durabilidad, el Liliano en mi caso. Así se nos va al final de la pestaña de escudos y se queda equipado.
Y ahora vende o deshazte de todo lo que hay en la pestaña recetas, materiales y vestimentas. Sabemos que es posible que alguna vestimenta no se pueda vender, pero eso lo hemos tenido en cuenta al principio. Revisa que no te quede nada más equipado que no sea el escudo. Ahora, sin darnos cuenta, estamos en endcount 1. Esto quiere decir que nuestro inventario suma exactamente los huecos glitcheados que hemos hecho más 1. Por ejemplo, si yo he hecho 43 huecos glitcheados, mi inventario, ahora con todo lo que hemos descartado, tiene 44 huecos. Revísalo por si quieres estar seguro. Endcount 1 quiere decir que el juego cree que nuestro inventario es de un solo hueco, y en este estado, todo lo que descartamos se nos va a ir a la derecha del todo, a una especie de inventario paralelo, con lo que vamos a poder reordenar nuestras armas de forma que podamos modificar su durabilidad al hacer un autoguardado y cargarlo. Y descartamos y recogemos nuestro arco objetivo, el arco real en mi caso, que es el que obtendrá la durabilidad del escudo. Veremos qué se nos va al final. Ahora descartamos y recogemos tantas armas como huecos en la pestaña importante y vestimentas que no podamos vender tenemos. Esto es lo que hemos contado al principio, que para mí el número es 8, así que descarto y recojo 8 armas. Y ya está, solo nos queda desequiparnos lo que podamos tener equipado, excepto el escudo. Generamos un autoguardado acercándonos a un santuario, cerramos el juego y lo abrimos. Cargamos ese autoguardado y no hacemos nada durante 30-45 segundos, sobre todo no abrir el menú ni recoger nada, mejor quedarse quieto. Generamos un nuevo autoguardado que cargamos inmediatamente. Y ahora confía en mí, ese arco tiene la durabilidad del escudo iliano. Si lo dañaste al comenzar, verás que ya no parpadea en rojo, a pesar de haber guardado partida con el dañado. Eso quiere decir que hemos conseguido reemplazar su durabilidad correctamente. Haciendo esta primera parte no se nos ha duplicado nada, ni poderes de bestias, ni semillas, ni ropa. Vamos a la segunda parte, donde vamos a pasar la durabilidad de ese arco a las flechas. Descarta todo lo que tengas a la derecha de las flechas. Todos los escudos que haya, incluido el iliano, y a la derecha de las flechas no debe haber nada, solo tus vestimentas, que no puedas vender si las tienes, y la pestaña importante. También tenemos que dejar 6 huecos libres en la pestaña de armas. Los 6 últimos huecos, digamos que cada uno de ellos hará referencia a cada uno de los 6 tipos de flechas que tenemos. Ahora tenemos que hacer de nuevo huecos glitcheados. Tenemos que hacer nuestra cantidad de huecos de la pestaña importante, más la ropa que no podemos vender, más 6. En mi caso es 14. Tengo 7 en la pestaña importante, más la ropa de la armadura Zora, más 6 por los 6 tipos de flecha. Recogemos materiales del suelo, o los compramos y vamos a ello como hicimos antes. Una vez tenga los huecos glitcheados, asegúrate que antes de avanzar el arco modificado está antes que las flechas y está equipado. Y si te sobran materiales, suéltalos. Por último, recoge algunas manzanas o cualquier fruta que puedas cocinar recetas. Debes tener tantas recetas como el número de tipos de flechas que haya, 6, más las vestimentas que nos puedes vender. En mi caso es una. Así que yo voy a cocinar 7 recetas. Necesito tener 7 huecos ocupados aquí. Ahora generamos un autoguardado y nos vamos a la isla Frontia o al santuario de la espada. Yo en este caso lo haré con la isla Frontia. En el anterior método lo hice con el santuario de la espada, solamente es para que se vea que es lo mismo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo 6 veces seguidas. Es lo siguiente. Ahora mismo tenemos un autoguardado fuera de la isla Frontia o el santuario de la espada. De modo que entramos en la isla santuario. Vamos a recoger 6 armas. Digamos que esto representa la flecha número 6 de nuestro inventario.
y cuando las tengamos recargamos el último autoguardado. Si ves el inventario vacío o desordenado no te preocupes, es normal, es porque el end count podría estar a 0 o negativo. Si tus huecos son justo lo de la pestaña importante más 6 flechas, lo vas a ver vacío. No hacemos nada durante 30 o 45 segundos, sobre todo no abrir el inventario. Pasado el tiempo nos movemos y tenemos un nuevo autoguardado. Lo cargamos. Abrimos el menú y ya tenemos la flecha que ocupa el número 6 modificada. En mi caso tengo más de 100.000 flechas ahora mismo. Como digo, esto lo repetimos para cada tipo de flecha. La siguiente vez la haremos recogiendo 5 armas, luego 4, luego 3 y así hasta recoger una sola arma. Siempre es lo mismo. Entrar en Isla Frontia o Santuario de la Espada, recoger 5 armas, una menos que antes, cargamos el autoguardado anterior, esperamos de 30 a 45 segundos y generamos un nuevo autoguardado que cargamos inmediatamente. Y así se nos modificará la flecha número 5. Seguimos así y avanzo hasta que cojo el último arma. Cargamos el anterior autoguardado. Se genera uno nuevo, lo cargamos. Y ya tenemos todas las flechas modificadas. Ahora solo nos queda una cosa, comernos todas las recetas que hay al final. No se habrá duplicado nada en la pestaña importante ni en vestimentas, solo las recetas. Ya solo nos queda cargar nuestra partida que grabamos inicialmente. La cargamos y ya tenemos nuestro inventario original, pero con miles de flechas. Solo se nos ha duplicado la vestimenta que no se podía vender, pero para ello tengo un vídeo donde explico cómo comerla, y eso no será un problema. Por ejemplo aquí, con ese método, la acabo de comer. Como siempre, antes de guardar el manual, asegúrate que está todo correcto. Por seguridad, haz un último autoguardado. Cierra el juego, lo abres y cargas ese autoguardado. Si lo ves todo bien, listo, ya puedes guardar manualmente. Este sería el método más largo, pero conseguimos tener en las flechas la durabilidad del mejor escudo del juego. El escudo iliano que he llevado en este último método es un escudo con el modificador de gran durabilidad. Se consigue de forma idéntica al escudo iliano normal, pero este modificador solo te lo dan cuando has eliminado una cantidad muy alta de enemigos. En otro vídeo más adelante explicaré cómo funciona el sistema de experiencia en Zelda. Este escudo puede tener, además de los 800 de durabilidad, adicionalmente entre 217 y 360 de forma aleatoria, así que podríamos llegar a tener hasta 116.000 flechas. Espero que te haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo.